Hola chiquillas de tercero medio. Em, este video está hecho para el material correspondiente a la semana del 6 de abril hasta, bueno, el viernes ojalá, ¿ya? Pero si no, bueno, el fin de semana. Em, lo que les voy a mostrar ahora es un power de introducción al, a la guía, pero no es que les vaya a resultar, no viene la respuesta aquí de la guía, ya es solamente como para que tengamos algo parecido a una clase, ¿ya? Y bueno, al final del Power les daré algunas pistas para, el, para la guía, ¿ya? Voy a poner modo presentación. Hoy día vamos a ver el conflicto en la obra dramática, pero antes de saber qué es lo que es el conflicto en la obra dramática, es importante que nos podamos acercar un poquito al concepto de qué es lo que es la obra, ¿ya? ¿Qué es lo que es el drama? Y para eso es que hice este power, para que no se enfrentaran de lleno al fragmento que van a tener que leer hoy día. Bien, esta diapositiva viene con un resumen, digamos, ultra mega acotado de lo que ustedes han visto en casi todos los años, seguramente que han tenido lenguaje en el liceo, porque tiene que ver con la distinción de los géneros literarios. ¿Ya? Puede sonar muy fome, pero la verdad es que es bastante práctico saber para qué sirve cada uno de los géneros literarios. ¿Ya? O cuál es el propósito para que nos podamos clasificar. Bien, el primero que tenemos acá anotado es el género lírico y se corresponde con esta imagen que está acá, que es un poema de Nicanor Parra que se llama La montaña rusa. Puse este poema porque, bueno, es breve y tiene que ver, ¿cierto?, con un poquito lo que trata el género lírico, que es transmitir emociones, transmitir sentimientos. Obviamente Parra era un poquito el antipoeta, pero de todas maneras la estructura del poema la tenemos presente, ¿ya? Recordemos que puede ser un poema o puede ser también una canción, ¿ya? Eso es lo que va a estar dentro del género lírico, poemas y canciones. No todos los poemas tienen rima, digamos, rima asonante, consonante, hay poesía verso libre, digamos, pero la estructura es más o menos como la que está acá, ¿cierto? En donde la línea no está completamente usada, ¿cierto? Porque está escrito en verso y no tenemos párrafos, sino que tenemos estrofas, ¿ya? Los versos son las líneas, ¿verdad? Cada una de las líneas corresponde a un verso y una agrupación de versos es una estrofa, ¿ya? El segundo género literario que tenemos acá se corresponde con esta imagen que escogí acá, un poco, no sé, rebuscada quizá, pero se ve a una mujer, ¿verdad?, leyendo un libro. Normalmente el género narrativo va a estar compuesto por novelas, por cuentos, por microcuentos, pero todos son relatos. Todas son relatos que corresponden con un narrador, obviamente, que puede ser protagonista, testigo, omnisciente, etc. Pero normalmente son más extensos que un poema. ¿Ya? Igual hay relatos breves, microcuentos, digamos, pero lo más habitual son las novelas, ¿ya? O es lo que más al menos consumimos, ¿ya? Las novelas tienen un desarrollo más extenso, ¿verdad?, que el cuento. Los personajes son probablemente más trabajados debido a su extensión. Es como, no sé, yo no sé si está bien esto lo que voy a decir, pero para quienes vemos series, ya probablemente una serie sea un cuento o una película sea un cuento, mientras que la novela va a ser una teleserie de temporadas y cosas así, ¿cierto? Y por último tenemos el género dramático, que se corresponde con las obras dramáticas que están escritas, como vamos a ver más adelante, están escritas en diálogo, ¿ya?
y que, como la imagen aquí lo muestra, están en un teatro, ¿ya? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bien, como esta clase tiene que ver con la lectura de un fragmento de una obra dramática, quise ahondar en lo que era la obra dramática. Decíamos anteriormente que está escrita en diálogo, eso quiere decir que son los personajes los que se expresan, no existe un narrador o narradora, no existe una voz que nos diga, por ejemplo, dónde transcurre la acción o qué piensan los personajes en su interior. No, eso todo viene a través de los mismos personajes, ¿ya? Y cuando quiero indicar en una obra dramática qué está pensando un personaje, más bien qué está pensando, sino qué está haciendo, existen otros recursos para hacerlo, ¿ya? No a través de un narrador. Puse esta imagen, es de una obra dramática antigua, ¿cierto? Se nota ahí el papel, pero tiene que ver, ¿cierto?, con la estructura de una obra dramática, en donde al principio está la lista de los personajes, que en este caso son hartos, pero hay otras dramáticas que pueden tener 2 personajes perfectamente, y luego tienen también una estructura, ¿verdad? Que aquí en este caso dice jornada primera, y luego viene una introducción a lo que vendría siendo el escenario probablemente, o donde transcurre la acción, pero eso no lo dice un narrador, sino que es posible verlo a través, por ejemplo, de la escenografía, ¿ya? Quien escribe una obra dramática se llama dramaturgo o dramaturga. No se llama poeta ni novelista, sino que dramaturgo o dramaturga, quien escribe obras dramáticas, ¿ya? Y las obras dramáticas escritas, vamos a decir obra dramática, una vez que está escrita en diálogo, tal como aparece ahí en la imagen, poseen algo que se llama virtualidad teatral. ¿Qué quiere decir este término? Virtualidad teatral quiere decir que pueden ser representadas o están creadas para ser representadas en un escenario. Este escenario puede ser un teatro o, bueno, si hablamos de un término más contemporáneo, puede ser también a través de una película, una serie, ¿verdad? O u otra producción cinematográfica. La obra dramática está hecha para ser representada, no está hecha para ser simplemente leída, ¿ya? Su naturaleza es ser representada, o sea que actores la puedan llevar a un escenario. Y la última característica que pusimos acá es la acción dramática, y eso tiene que ver con el conflicto. Todas las obras dramáticas tratan acerca de un conflicto, y este conflicto es el que se va desarrollando a través de la obra, ¿ya? Ahora vamos a ver cuáles son estas etapas del conflicto dramático. Y cuando me refiero a las etapas del conflicto, no necesariamente va a ser una pelea de espadas o algo así, ¿ya? Puede ser un simple diálogo, un intercambio de opiniones, como en el caso de la obra que van a tener que leer en la guía, que es un diálogo entre un matrimonio, ¿ya? De todas maneras, ahí presenta un conflicto. Bien, primero, ¿qué es lo que es el conflicto dramático? Es una oposición entre fuerzas que luchan por vencerse unas a otras, ¿ya? Decimos fuerzas porque están en oposición y cada una tiene sus propias motivaciones, ¿ya? Que no necesariamente va a ser bueno y malo, o sea, puede ser un villano y un protagonista, pero muchas veces tiene que ver con 2 formas de ver la vida o con 2 formas de ver el mundo. Estas fuerzas, ¿verdad? Van a estar, se van a llamar protagonista y antagonista. El antagonista no siempre va a ser villano, decíamos anteriormente, y siempre va a existir un triunfo de estas 2 fuerzas en el final de la obra, ¿ya? Tanto el protagonista como el antagonista pueden tener, no es obligación, pero pueden tener ayudantes. Estos ayudantes son normalmente amigos o, no sé, gente cercana que de alguna manera los ayuda en realizar las acciones, ¿verdad?, dentro de la obra, para que cada uno de ellos vaya en ventaja, ¿ya? Bien, las etapas de la acción dramática y del conflicto dramático. Tenemos la presentación del conflicto, el desarrollo del conflicto y el desenlace.
importante tener estas tres etapas presentes. Sabemos que todo tiene un principio, un desarrollo, un final, pero en este caso se llama así: presentación del conflicto, desarrollo y desenlace del conflicto. Así es como se nombra, ¿ya? En esta ocasión estoy ocupando como ejemplos una obra muy conocida que se llama Romeo y Julieta, que ustedes obviamente deben ubicar, pero que no es la obra que ustedes deben leer en la guía. Ya solamente la estoy ocupando como ejemplo en el Power y para que les quede clara cuáles son las tres etapas. Bien, en la presentación del conflicto, la obra siempre se inicia con los personajes, ¿verdad? Con qué desean, qué temen, cómo se relaciona, etc. Es decir, es la presentación de los personajes y de cuáles son sus motivaciones y también, ¿verdad?, quiénes se les opone. En este caso, como les decía, les puse Romeo y Julieta. Esa imagen que está ahí es de una película que la protagoniza Leonardo DiCaprio con Claire Danes. Es una intertextualidad, a ver si se acuerdan del término que vimos la semana pasada, ¿ya? Porque esta obra originalmente está escrita por Shakespeare, muy antiguo, ¿verdad? En el año 1500, 1600. Sin embargo, esta película, bueno, hay muchas películas de Romeo y Julieta, bastantes. Esta película es una revisión, es una adaptación de lo que pudo ser Romeo y Julieta, lo que podría ser Romeo y Julieta en la actualidad. Si bien es cierto, a veces ocupan palabras antiguas o que son propias como del romanticismo antiguo, en realidad la película es como bastante actual, ¿ya? Si tienen la oportunidad de verla, ojalá lo pudieran hacer. Bien, en la presentación del conflicto en Romeo y Julieta, se nos presentan a estos dos protagonistas que son Romeo Montesco y Julieta Capuleto. El problema de estos dos jóvenes es que pertenecen a familias rivales. Entonces, esa es la primera parte. La presentación del conflicto es: Romeo y Julieta se vieron en una fiesta en la que nunca debieron verse, porque Romeo entra escondido, ¿verdad? Camuflado, disfrazado. Estas familias se odian a muerte realmente, o sea, tienen balaceras y cosas así como en la ciudad. Y estos dos chiquillos nunca se habían visto en su vida, se ven y es como, wow, el amor, ¿ya? Solamente con verse. Bueno, ese es el problema. Esa es la presentación del conflicto. ¿Qué van a hacer estos chiquillos? Se gustan, pero las familias no van a estar de acuerdo. Bueno, en el desarrollo del conflicto, siguiendo con Romeo y Julieta, ¿verdad? Vamos a ver cómo estas fuerzas en tensión, que no son Romeo y Julieta porque ellos dos están enamorados y quieren estar juntos, o sea, tenemos Romeo y Julieta, es una fuerza que quiere estar junta, ¿verdad? Y por otro lado tenemos a la otra fuerza en conflicto, que serían los antagonistas, que son las familias, que no quieren que estos dos jóvenes estén juntos, ¿ya? Ahí tenemos estas dos fuerzas, Romeo y Julieta versus sus familias, que son violentas y que se odian a muerte. Bueno, durante la obra, durante la película también, tenemos que estos jóvenes se ven a escondidas, tienen ciertos amigos que los ayudan, ¿cierto?, para poder verse, se enamoran, se ven muy pocas veces, pero se enamoran así. Y como saben que es imposible su amor y no quieren que nadie los separe, además que Julieta se supone que se tiene que casar con un tipo que le escogió su papá, es que ellos escogen casarse a escondidas, ¿ya? Y bueno, se casan a escondidas como la foto que está ahí en el medio, ¿verdad? El problema es que a Julieta, bueno, la familia de Julieta no sabe que ella se casó en secreto ni nada, no tiene ni idea. Y la familia de Julieta quiere obligar a que se case al otro día con Paris, que es su prometido,
¿ya? Un tipo al que no conoce tampoco. Y Romeo, por otro lado, también está en problemas porque, bien, les decía que Romeo también estaba en problemas porque en una pelea entre las dos familias, una pelea callejera, digamos, Romeo mata a un primo de Julieta, en defensa propia, pero lo mata. Entonces, una especie de alcalde de la ciudad dice que Romeo, bueno, merece morir. Y entonces, la única forma que tiene Romeo de conservar su vida es que se vaya de la ciudad, desterrado. ¿Ya? Esa es la condición que le ponen. Le perdonan la vida, pero se tiene que ir de la ciudad y nunca volver. Esto obviamente es un gran problema para ellos que están enamorados y todo el rato. Y como a Julieta la quieren casar, entonces ella va a ver a una especie como de farmacéutico que le da una pócima. Con esa pócima ella va a fingir que muere para no casarse con Paris y para que no para que no Romeo sepa la verdad, ¿cierto? Y no piense que ella realmente murió, le manda una carta. El problema es que la carta nunca llega, entonces Romeo cree que realmente Julieta murió. Mal, 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 pobre Romeo, está muy mal. Y entonces llega igual a la ciudad, ¿ya? A la ciudad de la que supuestamente no podía llegar porque había matado al primo de Julieta. Y ve a Julieta ahí, ¿cierto? En una especie como de tumba, ¿verdad? Todavía no le hacen el funeral, está como esperando el funeral y todo. Y Romeo se pone a su lado y se suicida. Se toma también un poquito toma veneno y se suicida. Mientras él está así como agonizando, los últimos respiros, se cumple el tiempo en el que Julieta ya se le estaba pasando el efecto de esta pócima y entonces ella se da cuenta que Romeo nunca recibió la carta y Romeo cacha que Julieta no está muerta, pero se muere Romeo ahí mismo en los brazos de Julieta y Julieta no puede soportar esta pena y entonces saca una daga y se suicida también, porque son Romeo y Julieta, amor trágico, ¿ya? Entonces no podían vivir el uno sin el otro. Bueno, todo esto que pasa, desde que Romeo y Julieta están enamorándose, se dicen las cosas bonitas en el balcón y todo eso, se casan, muerte de Romeo y Julieta, todo eso es desarrollo del conflicto. La mayor parte de las obras son así, ¿ya? El desarrollo del conflicto es la parte más extensa y también en donde ocurre el clímax de la obra. Clímax, la palabrita que aparece ahí en negrita, ¿cierto? Porque es el momento de máxima tensión. ¿Cuál de estos momentos es el máximo? Bueno, cuando obviamente está ahí Romeo y Julieta, que se sabe que no se sabe si está muerta o no, ¿cierto? Romeo no sabe, y todo ese momento de máxima tensión en el que no sabemos lo que va a pasar ya, si es que Romeo se alcanza a enterar o no, es el clímax, ¿ya? Y por último tenemos el desenlace. Pero creo que se me quedó pegada la diapositiva. Me quedó pegado. Bueno, en el desenlace se resuelve el conflicto y se resuelve bien para uno o para otro de los protagonistas, o para una de las fuerzas, ¿ya? De las fuerzas en tensión. En este caso, obviamente, como es una obra trágica, Romeo y Julieta pierden porque terminan muertos. Pero la familia, que sería la otra fuerza, no es que termine ganando porque, bueno, termina ganando el odio, ¿ya? Pero el discurso final de la obra de Shakespeare, el original, da a entender que en realidad, aunque Romeo y Julieta murieron, las familias reconocen que el odio no lleva a ningún lado y deciden hacer la paz, ¿ya? Entonces hay una doble interpretación. O sea, claro, Romeo y Julieta perdieron porque terminaron muertos, pero por otro lado,
el odio ya no es parte de la historia de estas dos familias. Así es que, por ese lado, podríamos interpretar que tampoco es que la otra familia haya ganado mucho, ya perdieron a sus hijos. Déjenme ver si es que puedo salir de esta cosa que está pegada. No puedo salir. Mucha. Ya, ahora sí se ve la diapo. Bueno, esa imagen es de otra película, otra adaptación de Romeo y Julieta. Y podemos ver, ¿cierto?, en el fondo cómo le están haciendo el funeral a los dos juntos. Y finalmente, bueno, las dos familias tienen que reunirse a velar a estos dos jóvenes que mueren producto del odio de las familias, ¿ya? Bueno, repaso. Hoy día vimos la obra dramática, ¿cierto? Que tenía como característica, estaba escrita en diálogo, no tenía narrador, tenía dramaturgo, y lo más importante, siempre hay un conflicto dramático en el que hay dos fuerzas que se oponen, ¿ya? Y que estas dos fuerzas se oponen durante la obra, ¿verdad? Y que al final, en el desenlace del conflicto, una de las dos generalmente termina ganando, ¿ya? Teníamos las tres etapas: presentación del conflicto, en la que, como su nombre lo dice, se presenta cuál es el problema a resolver, cuáles son los protagonistas, sus motivaciones, cuál va a ser el problema que se va a desarrollar durante la obra y por qué. Luego tenemos el desarrollo, en el que las fuerzas se van oponiendo, ¿verdad? Porque, bueno, en el caso de Romeo y Julieta, el amor versus el odio de las familias, ¿verdad? Y llegando el momento del clímax, que es el momento de máxima tensión, para finalmente tener el desenlace en el que vemos cómo termina este conflicto para los protagonistas. Bien, la actividad de hoy día trata de un fragmento de otra obra dramática que se llama Casa de Muñecas, de Henrik Ibsen. Ibsen vivió en los años 1828 a 1906, noruego. Probablemente es de los dramaturgos que más se representa todavía en la actualidad, digamos, teniendo en cuenta que murió hace más de 100 años. Sus obras siguen siendo súper vigentes, y esta vigencia tiene mucho que ver con los temas que él aborda, ¿ya? En la ocasión vamos a ver en la guía que les hice para esta semana, como les decía, se llama Casa de Muñecas. Las primeras preguntas de la guía deben resolverlas sin haber leído el fragmento, porque tiene que ver con lo que ustedes creen que podría tratar la obra, ¿ya? Entonces, estas tres preguntas que están antes del fragmento, por favor, respóndanlas ahora ya. No sigan viendo este video. Bueno, pueden verlas porque las voy a leer, pero cuando yo les diga no sigan leyendo este video, no lo siguen viendo, porque de ahí les voy a explicar de lo que se trata, ¿ya? Bien, la pregunta 1 dice: ¿de qué crees que podría tratar una obra dramática que se titule Casa de Muñecas? Aquí, esta pregunta tiene que ver con lo que ustedes creen que podría tratar. Obviamente no saben de lo que se trata, es muy probable que no lo sepan, pero es como para que ustedes puedan dilucidar, crear o qué es lo que se imaginan, ¿ya? La número 2, ¿cómo se relaciona a la mujer y el hogar en las sociedades tradicionales? Me refiero a cuál es la relación entre el rol de la mujer y la casa o el hogar, ¿ya? ¿Cuál es la asociación que podríamos hacer entre estos dos elementos, ¿ya? En las sociedades tradicionales quiere decir occidentales, bueno, oriental yo creo que también, pero normalmente, bueno, ahí tiene que ver como con los paradigmas también versus los paradigmas actuales, ¿ya? Y la número 3, ¿qué se entiende comúnmente con la palabra muñeca? ¿Qué elementos o conceptos asociamos con esa palabra? ¿Ya? Aquí pueden ser conceptos variados, ¿ya? O desde el juguete, puede ser desde el piropo, ¿ya? Y creo que a ustedes
¿En qué piensan cuando dicen muñeca? Piensan en Barbies, piensan en muñecas con las que jugar, piensan en muñecas con las que hay que vestir. ¿Qué es lo que para ustedes significa una muñeca o con qué lo asocian? Bueno, estas 3 preguntas se responden antes de leer el fragmento, ¿ya? Ahora les voy a decir de qué trata la obra. Por lo tanto, no sigan leyendo esto a menos de que ya hayan respondido las 3 preguntas anteriores, por favor. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cortaron el video? Bueno. Ahora viene la contextualización. Casa de Muñecas se escribió o se editó en el año 1879, que tiene el siguiente argumento. Nora, que se llama la protagonista, lleva 8 años de matrimonio con Torvaldo Helmer, quien la trata como si fuera un objeto de su propiedad. Son un matrimonio, bueno, él debe ser seguramente un poco mayor que ella. Recordemos que normalmente las mujeres se casaban muy jóvenes. Al año de casados, Helmer se enfermó gravemente y solo podía recuperarse si descansaba un largo periodo en una zona distante. Nora recurrió a un abogado prestamista para obtener el dinero y financiar el viaje. Luego, en forma paulatina, fue pagando la deuda. Bueno, el problema acá es que Nora nunca sabe de esto, de este préstamo. Los prestamistas normalmente eran personas abusivas, ¿cierto? No ha cambiado mucho la cosa en cuanto a cómo son los bancos también, pero bueno, Nora hace un trato de plata sin saber nada acerca de dinero, ya porque en ese tiempo las mujeres no administraban las platas del hogar, solamente tenían a cargo las labores de la casa. Así es que hace un trato sin saber más o menos de lo que se trataba, ¿ya? Su marido nunca supo el préstamo hasta que el abogado le dejó una carta en la que dejaba en evidencia a Nora con el fin de extorsionarlos a ambos. Extorsionar quiere decir como amenazarlos con decir la verdad o decir, ¿cierto? Decir a la sociedad lo que estaba pasando, dejarlos en evidencia, ¿ya? El problema es que aquí Nora había falsificado la firma de su marido para poder tener este préstamo. ¿Por qué lo había hecho? Porque Torvaldo jamás habría aceptado un préstamo seguramente, pero Nora quería que él se salvara, ya, porque estaba súper enfermo. Entonces ella la única forma que ve de poder acceder a esta plata es falsificando la firma de su marido. Bueno, el abogado, viendo que ellos no le pagaban todavía, lo empieza a amenazar, ¿ya? Cuando Torvaldo Helmer leyó la carta, su esposa se dio cuenta del modo en que la amaba a su marido y tomó una decisión radical que desafiaba las convenciones sociales de la época. En esta parte, cuando dice se dio cuenta del modo en que la amaba a su marido, tiene que ver con cómo no la amaba, ¿ya? Porque él, en vez de decir, no importa, ¿sabéis qué? Yo sé, lo hiciste por una cuestión de vida o muerte, en realidad es la culpa a ella, ¿ya? Y la culpa a ella delante del abogado y la deja como en evidencia, la trata mal. Entonces ella nota que él no estaba ni ahí, o sea, que no entendió realmente que ella lo había hecho por cariño, por amor. Voy a cerrar un poquito la ventana que se escucha mucho ruido. Bien. De eso más o menos se trata la obra, ¿ya? Ahora viene el fragmento que seleccioné, es un fragmento bien intenso, y las preguntas que vienen a continuación son las siguientes. Pregunta 4. Explica las siguientes palabras de Helmer. Empleas una frase singular para hablar de nuestro matrimonio. ¿A qué frase se refería y por qué crees que Nora usó esa frase? Cuando dice frase singular, quiere decir frase especial, ¿ya? No que esté en singular o en plural, sino que una frase especial para referirse al matrimonio. ¿Cuál es la frase que había ocupado Nora y por qué crees que la usa o a qué crees que se refería? Número 5. ¿Crees que se puede estar alegre y no ser feliz al mismo tiempo? Explica. Esa es una pregunta personal, ¿ya? 6. Explica la siguiente frase de Nora. He sido una muñeca grande en tu casa, como fui muñeca en la casa de papá.
y nuestros hijos a su vez han sido mis muñecas. Interpretar. Ya aquí esta pregunta es de interpretación. ¿Qué quiere decir esta frase? Obviamente relacionado con lo que se trata la obra y con el fragmento. Número 7. ¿En qué sentido Nora dice que debe educarse a sí misma? ¿Y por qué crees que no puede quedarse junto a Helmer mientras estudia a sí misma? Explica. Ella textualmente dice, necesito educarme a mí misma, ¿verdad? Y abandona a Helmer. Ahora la cuestión es, ¿por qué no puede quedarse con él y al mismo tiempo educarse? Ya, eso tiene que ver con una respuesta que ustedes deben elaborar. 8. ¿Cuál es el conflicto que se presenta en este fragmento? ¿Ya? Si en Romeo y Julieta teníamos el conflicto del amor versus el odio, ¿qué hay acá? ¿Ya? ¿Cuál es el problema en sí que vivía este matrimonio? 9. ¿Crees que Nora hizo lo correcto al dejar su casa? Explica utilizando al menos un argumento. Cuando pregunto por argumento es una razón, ¿ya? Y esto es una pregunta personal. ¿Hizo bien o hizo mal en dejar el hogar? Cuando Nora deja el hogar, es interesante saber que no se puede llevar a sus hijos, ¿ya? Por lo tanto, deja a su esposo y también deja a sus hijos porque en ese tiempo no tenían ni cómo vivir las mujeres estando solas, aún así ya se va, ¿ya? Y díganme si están de acuerdo o no y por qué. Y número 10, ¿qué te provocó la lectura de este fragmento y por qué? Nuevamente una respuesta personal. Y por favor haciendo énfasis en el por qué me gustó por esto, no me gustó por otro, lo que parece interesante, etc. ¿Ya? Bien. Eso, cualquier cosa, por favor, dudas, al correo electrónico o al grupo, ¿ya? Del curso. Eso. Chao.